Y atención porque entre todos los anuncios también se dijo algo muy importante, lo dijo el propio ministro de Economía respecto de la dolarización y el cierre del Banco Central, ¿no? Dos temas que Javier Milei tocó fuertemente durante todo lo que fue su campaña, hablando de no negociar justamente esas dos reformas con la modificación, ¿no?, de el peso hacia el dólar e incluso el cierre del Banco Central. Pareciera ser que esto todavía no se resigna absolutamente, pero no sucedería en lo inmediato, menos con las medidas que estamos conociendo. Tal cual, lo que trajo tranquilidad, ¿no? Justamente en los mercados, cuando Emilio Campo, que iba a ir al Banco Central como para cerrarlo, finalmente fue apartado del equipo y fue puesto Santiago Bausili ahí al frente del Banco Central. Fue bien visto, bien leído por el mercado, de hacerlo como en una segunda etapa esto recién. Vamos a hablar con Gabriel Camaño, él es economista, está conectado con nosotros y nos trae justamente este tema a la pantalla. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, un poco más de tranquilidad, ¿no?, en relación a eso en particular. Bausili incluso que dijo que mientras él mantenga ese cargo, el Banco Central no se iba a cerrar. No, acá lo que vemos es no necesariamente que la dolarización se abandona. De hecho, Milei se resiste a abandonarla en su discurso público y probablemente le baje esa línea también a Caputo y a Bausili, pero sí que fuimos en todo caso, una secuencia mucho más lógica, digamos, de dolarización con el ajuste fiscal, las reformas y, digamos, y buena parte de la estabilización antes de dolarizar, que era lo que se dijo durante buena parte cuando se barajaba la idea de dolarizar al desordenado, digamos, que no era una buena idea. Incluso lo decía el fondo, incluso lo decían los bancos, los que deberían haber puesto la plata, digamos, para dolarizar. Decían que no era una buena idea dolarizar de esa manera. O sea que, como mínimo, tenemos un cambio en la secuencia de implementación de esa reforma, que al fin y al cabo va a ser algo que decía la gente, porque va a tener que pasar por el Congreso, pero es mucho más lógica y eso es positivo. Después tenés la otra cuestión de abandonar o no abandonar la idea. A mi parecer sería lógico que si no se abandona la idea, que sea mucho más claro en cuál es la secuencia que se pretende, porque esto te puede jugar en contra a futuro. Rumores siempre hay, operaciones siempre hay, internas siempre hay, entonces podés tener problemas a futuro si no abandonás la idea, digamos, pero no sos claro respecto de cuál es la nueva idea de implementarla, ¿no? Siempre te puede aparecer algún paper diciendo que dentro de un mes se viene una dolarización moribunda, por decirlo de alguna manera, y eso te va a generar problemas. Ahora, digamos, estamos en diciembre, tenés toda la estacionalidad de la demanda de pesos a favor, que te va a durar más o menos hasta mediados de enero. Vamos a tener que ver en febrero, marzo, que encima la economía, como siempre se dice, vuelve de vacaciones, ahí empieza la hora de la verdad. Ahora, tenés una brecha hoy en mínimos. ¿Hasta cuánto puede durar esta brecha? ¿Puede achicarse aún más o es más posible que sea grande? Mira, te lo puedo responder de dos maneras. La primera es que si esta es la brecha que va a haber, incluso se achica más, no tenía sentido no unificar, digamos. Hubiera sido lógico con este nivel de corrección de tipo de cambio unificar. Entonces, yo creo que no, yo creo que estamos viendo el piso de la brecha. Las importaciones todavía no activaron, había mucha liquidación de exportaciones que no se había hecho en la previa, digamos, esperando las novedades, las modificaciones. Eso te aporta un flujo en el control con liquidación y además lo que mencionaba antes de el tema ¿cómo se llama? De la estacionalidad de la demanda de pesos. Además tenés el tema del crawling, digamos, el crawling corriendo al 2-3% mensual va a hacer que con niveles de inflación para los primeros meses superiores al 20%, y Dios quiera que no, pero aparentemente superiores al 20%, al menos durante los 2 primeros meses o en torno a eso, la apreciación real va a ser rápida, digamos. Entonces, yo creo que también entrando en febrero y marzo, en la previa de la cosecha gruesa, va a haber muchas dudas sobre si ese ritmo, digamos, de corrección del tipo de cambio oficial se va a poder sostener. Eso también te puede alimentar de nuevo el crecimiento de la brecha. Yo creo que estamos viendo pisos de brecha, digamos. Creo que ni al propio equipo económico se lo esperaba una brecha tan baja. De hecho,
si estamos viendo todo el desarrollo financiero que se está pensando con el bono para las importaciones y demás, tampoco tendría mucho sentido con este nivel de brecha o pierde atractivo. Por eso te digo, me parece que estamos viendo un piso de brecha. Bueno, a ver, lo que con el crawling peg del 2%, lo que hacen hincapié es que va a ser en diciembre, eventualmente en enero, y después vamos viendo según las circunstancias, ¿no? No es que va a ser para siempre. El nivel es muy bajo, claramente están. Yo siempre digo que en la vida, no solo en economía, el problema es cuando querés un chancho gordo que pesa poco, ¿no? Eso no existe. Si esto no es un programa de estabilización y es un paquete de consolidación fiscal que usa la consolidación fiscal como ancla, con lo cual estoy muy de acuerdo, digamos, esta idea de usar el tipo de cambio como ancla te da muchos beneficios de corto, pero vas a pagar los costos en el no tan largo. Por eso te digo, los primeros meses te va a jugar a favor, te va a generar incentivos a liquidar, pero después te puede jugar en contra porque se te apreció rápido el tipo de cambio. Entonces, por eso digo, hay que ser precavido, aparte del momento del año en el que estamos, y no tomar lo que estamos viendo por dado. Aparte van 4 ruedas todavía. Yo creo que el programa está acá. Estoy de acuerdo que el programa va al fondo de la cuestión, que es el fiscal, pero me parece que estamos en un momento de demasiada efervescencia. Yo claro, soy un poco más cauto. ¿Cómo ves la parte monetaria, no? Por ejemplo, recién decía Mariano que a pesar justamente de estos niveles de inflación y la situación del tipo de cambio, no se va a subir la tasa de interés del Banco Central. ¿Qué puede llegar a pasar, por ejemplo, en este caso con los ahorristas, ¿no? Que tienen su dinero en el plazo fijo? ¿Y cuál sería la consecuencia de que más allá de que la tasa sea positiva en dólares, pero negativa en cuanto a la inflación, todos esos pesos se vuelquen nuevamente hacia la economía? Mira, lo que estamos viendo es un esquema que en buena parte busca una licuación, incluso en el gasto primario, digamos. Parte del ajuste fiscal es por licuación, o así mismo lo plantean, con lo cual te diría, por eso no es un plan de estabilización, es un esquema previo a un plan de estabilización que busca generar las condiciones para que el plan de estabilización sea más fácil si querés. Esto no es un plan de estabilización. Justamente no tenés independencia del Banco Central, estás buscando licuación. Va a seguir habiendo expansión monetaria porque hay muchos vencimientos. O sea, cuando dicen la resaca monetaria, cuando vos mirás los agregados monetarios, no hay la resaca. La resaca monetaria está en la deuda en pesos. Hay muchos vencimientos de deuda en pesos en el primer semestre, deuda indexada. Entonces, el central va a seguir tener que estar aportando liquidez en el mercado secundario de deuda en pesos. Vas a tener esta idea, de hecho, la idea de no subir la tasa y ayer incluso rechazaron ofertas de la licitación del ELIC, es decir, los bancos quisieron suscribir el ELIC y el central le rechazó la suscripción, los dejaron en paz. Claramente hay una idea de que el Tesoro salga a ofrecer leves pagando mayor tasa que la que paga el Banco Central por las LELIC y haya una migración de lo que estaba en pasivos remunerados a lo que estaba al EDES, digamos, del Tesoro. Eso va a hacer que parte de los pesos que estén en pasivos remunerados migren a EDES. Eso podría llegar a ser expansivo también, depende de qué haga con los pesos el Tesoro. Entonces, esto no es, pero lo que buscarían es limpiarle un poco el balance al central y que todo eso pase del central al Tesoro. Por eso digo, esto no es un plan de estabilización, no busca bajar la inflación rápido, al contrario, la está usando a favor, digamos, en algunos casos, y en todo caso generará las condiciones para un plan de estabilización que incluye una unificación cambiaria, una simplificación del cepo. Gabriel, lo dijo en su momento el propio presidente, ¿no? Respecto a cuánto se tardaría en llegar a los niveles de inflación deseados y habló de 18 meses. ¿Cómo ves vos en particular ese pronóstico? Eso va a depender, está claro que durante los primeros 6 meses no va a pasar. Claro, pero eso va a depender, otra cosa es 1 año y medio, digo, ¿no? Tener como a la gente, digo, con el bolsillo tan agotado. Estoy de acuerdo. Eso va a depender del plan de estabilización. Cuando vos largues el plan de estabilización, ¿qué plan de estabilización largás, no? Hay planes de estabilización que con regímenes de alta inflación logran, o sea, son estabilizaciones expansivas, como fue la convertibilidad. Los 2 primeros años de la convertibilidad, la economía creció al 10% anual y no fue tan inflacionario, o sea, fue totalmente expansivo. Hay planes que logran eso sin necesidad de ir a un ancla cambiaria como fue la convertibilidad, otros países lo han logrado de otra manera.
Eso es credibilidad en cortar la dominancia fiscal. Pero eso va a depender del diseño de ese plan de estabilización, que calculo que no lo tienen todavía porque no saben cómo llegan a ese punto, digamos. Pero yo no creo que tengan tampoco tanto tiempo. Me parece que eso para mayo, junio ya debería estar tomando forma. No tienen tanto tiempo, en parte por lo que vos decís, por los niveles de ingresos reales y cómo se van a seguir licuando y a los niveles que vamos a caer, y en parte por una cuestión política que el 2025 es un año electoral. Los planes de estabilización, por más que sean expansivos en el cortísimo plazo, tienen impacto. Entonces, si vos querés tener beneficios antes de las elecciones, el plan de estabilización no deberías largarlo mucho después de eso. Bueno, y hoy el objetivo es acumular reservas, ¿no? Acumular reservas para llegar hasta abril cuando comience la liquidación, ¿no?, de la cosecha gruesa, por eso... Ahí, bueno, por eso, ahí te juega en contra lo del crawling, digamos. En el corto plazo te favorece porque genera incentivos a liquidar rápido, pero cuando llegues a la cosecha, si llegaste con 2% mensual, vas a tener el tipo de cambio muy apreciado. Le vas a haber encarecido los insumos a los productores de transables porque le pusiste impuestos a las importaciones. Entonces el margen, digamos, de los productores de transables va a estar peor que en el inicio, previo a la devaluación. Ahí vas a tener un tema con el crawling de 2. Por eso te dije antes, eso te juega a favor ahora en el corto, no hay ninguna duda. Hay que verlo llegando a fines de febrero, marzo. A propósito, ¿no?, de las situaciones que puedan generar el ingreso de dólares, interrogantes sobre cómo se va a aplicar, ¿no?, el blanqueo de capitales, con la posibilidad justamente de, según el monto, tal vez que no se tenga que pagar un gran ingreso, ¿no?, justamente por eso. ¿Cómo lo ves? Claro, porque era hasta $50.000, sería 0%, sería gratis prácticamente el blanqueo, siempre y cuando esté... Hasta 100.000 creo que habían dicho ahora, ¿no? Sí, está ahí, están haciéndolo, ¿no? Como el borrador ahí esté probando un poquito qué va y qué no va, siempre que la plata venga de acá, no del exterior. Lo cierto es que lo está haciendo un ministro macrista, entre comillas, del mismo gobierno que le puso el dedo en la llaga cuando hizo el blanqueo, un blanqueo récord que había recaudado más de 100.000 millones de dólares, pero que dijo una cosa, que iba a bajar los impuestos, y después del blanqueo subió los impuestos a los bienes personales, el bono a 100 años que le fue muy mal a quienes apostaron ahí. Entonces, ese es el interrogante, ¿no? La seguridad jurídica que pueda llegar a haber, y muchos que dicen, y yo hasta marzo no voy a hacer nada en la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que está bien el enfoque de que sea para pocos bajos montos. Hay mucha gente, o sea, el otro blanqueo que tuvimos en 2016, 2017, que llegó a casi aportar casi 2 puntos del producto de recaudación, digamos, de recaudación extra, esos años, repartidos entre 2016 y 2017, era un blanqueo que estaba más pensado para grandes contribuyentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es un blanqueo que parecería diseñado más para pequeños ahorristas, pequeños contribuyentes. Me parece que tiene mucho más lógica eso. Me parece que están apuntando a los dólares que la gente acumuló durante el cepo, porque la gente siguió ahorrando en dólares y fue forzada a hacerlo de forma informal, para que esos dólares se vuelvan a inyectar en la economía real de la mejor forma posible. Eso me parece positivo, es una forma de intentar darle o sea, no saliste del control de cambio, o sea, perdiste ese elemento expansivo, y le están buscando algo más para amortiguar un poco porque si no son todas piñas para la economía real. Este programa de consolidación fiscal tiene mucha suba de impuestos que se lo vende más por el lado del gasto que por el lado de los impuestos. Pero cuando vos empezás a ver el tema fino de los impuestos, te das cuenta que es más pesado, digamos, la parte de los impuestos que los gastos. Bueno, se anunció que se va a dar marcha atrás, ¿no? Justamente con la elevación del mínimo no imponible en relación al impuesto a las ganancias. Ahora se habla de tal vez esos salarios que estén cerca del $1.000.000 vuelvan a pagarlo, ¿no? Y obviamente en una situación muy controversial, porque incluso, bueno, Javier Milei dijo que no se iba a dar marcha atrás con esa medida, ahora salió a aclararse que iba a ser por un corto plazo. De todos modos, obviamente, en ese caso los trabajadores que se ven afectados no están para nada contentos. El corto plazo me hace acordar al impuesto al cheque de Cavallo, ¿no? Que iba a ser momentáneo y después fue para toda la vida. Lo mismo con el impuesto país para las importaciones, lo mismo para los derechos de exportación. Lamentablemente en Argentina las cosas
transitorias se vuelvan permanentes. Ojalá que no sea el caso y esta vez sea la excepción. A ver, sí, lo del impuesto a las ganancias, lo que se está hablando es de dar vuelta, directamente dar de baja la ley que modificó, digamos, el impuesto a las ganancias a partir de 2024, dar de vuelta y volver al esquema anterior. Uno podría decir, che, si tenés la oportunidad, reformarlo bien, digamos. A ver, el impuesto a las ganancias es el menos malo de todos los impuestos que tenemos. Tenemos impuestos muchísimos peores que el impuesto a la ganancia, en todo sentido, distorsivos, lesivos para la actividad económica, regresivos. O sea que, si me preguntás a mí, lo que se hizo durante la campaña fue, digamos, un desastre. Un desastre electoral, con fines electorales. Me parece positivo que lo dé vuelta, me parece una oportunidad desaprovechada para mejorar el impuesto, digamos. Ya que lo vas a dar vuelta, que aproveché y mejorarlo, digamos. Claramente no lo están haciendo, pero bueno, ahí queda de relevancia lo mismo que decías antes. Claramente, en el arranque lo que prima es la necesidad fiscal, la necesidad de cerrar el déficit. Se va a estar yendo mucho más por el lado de los impuestos de lo que se dice. Probablemente por una cuestión política, como ustedes bien dicen, en la campaña el eslogan había sido exactamente el contrario, digamos, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, eso es la realidad. Vos tenés un programa de paquete fiscal que lo que intenta es cerrar rápido el déficit. Si vos no sabés realmente cuánto de las leyes que querés pasar por el Congreso pasan, de la cual depende buena parte del ajuste del gasto, lo que haces es ir por el lado de los impuestos de entrada, como para asegurarte el arranque, y después vas viendo. En mi parecer, eso es lo que estamos viendo. Gabriel, te agradecemos.